¿Te has preguntado por qué alguien elige su profesión? ¿Desde qué lugar lo elige? Probablemente tú pienses que elegiste desde tu conciencia, desde tus habilidades, tu deseo, pero hoy te voy a contar un punto de vista diferente, un punto de vista desde la biodescodificación. ¿Te has preguntado por qué alguien elige ser médico, abogado, contador? Hoy que estamos en el Día del Contador, ¿por qué alguien elige ser enfermera, maestra, etcétera, etcétera? Bueno, pues la biodescodificación parte de un punto en donde dice que muchas de estas elecciones son en base a historias vividas en el árbol que no fueron resueltas o que se vivieron con mucho dolor. Entonces la persona lo elige inconscientemente para tratar de esta vez solucionarlo o hacerlo diferente. Y también habla que puede surgir desde las heridas de la infancia. Si yo en mi primera infancia o en mi edad de niño vi algunas cosas en mi sistema, en mi familia, entonces algo se despierta en mí que me hace elegir esa profesión. Hay quienes trabajan para tratar de salvar a otros, hay quienes trabajan para controlar algo, hay quienes trabajan para pelear y luchar contra las injusticias. Y creo que cuando entiendes esto, lo empiezas a ver distinto. Voy a empezar con la profesión que elegí yo de formación universitaria primaria, que fue el ser contadora. Y yo de manera personal te puedo decir que lo elegí desde un lugar de una herida de la infancia, porque para mí el ser contadora significaba ser vista, ser reconocida, ¿sí? Y hay otras personas que buscan ser contador porque en su árbol, y probablemente en el mío también, haya historias de personas que no supieron manejar el dinero, que no le dieron buen uso, que hubo un caos porque alguien decidió tomar lo que no es suyo, o como dicen, pelearse los terrenos de la abuela, ¿sí? O a raíz de las decisiones de alguien, buenas o malas, el sistema familiar cambió su economía y entonces empezó a haber miedo a perder, a la escasez, a la carencia. Entonces necesitamos contar el dinero para saber a dónde se va, quién lo tiene. Los contadores por lo regular tenemos una característica que es ser controladores, y tampoco es buena ni es mala. En el trabajo funciona perfecto, porque si tú eres controlador y lo aplicas, obviamente tu trabajo va a ser más fácil, ¿sí? También los contadores pueden surgir de sistemas familiares donde los padres fueron muy irresponsables y al ser tan irresponsables había carencias, ¿bien? O faltó estabilidad económica, o estas veces que la familia tiene un nivel y de repente por la decisión de alguien lo pierde, entonces tengo que controlar que no se vuelva a ir el dinero, ¿sí? Y también puede venir desde la sensación de si yo no organizo, si yo no controlo, todo se desmorona o todo se destruye. Entonces puedes ver quién en tu familia ya vivió esa misma historia, o quizá tú lo viviste de niño, ¿sí? Muchos contadores vivieron o crecieron viendo en su casa una preocupación excesiva por el dinero. Aprendieron que equivocarse cuesta caro, y a lo mejor los regaños o las llamadas de atención eran muy dolorosas. Entonces hay que controlar para no equivocarme y que no vayan a llamarme la atención y no me vuelva a doler. Entonces ahí se desarrolla una necesidad enorme de exactitud, de control, de orden. Necesito que me explique, necesito tenerlo claro. Y bueno, no solamente es en los números, ¿sí? No, el contador no solo administra números, también sentimientos, pensamientos, ansiedad. Un ejemplo sencillo sería una niña que veía a sus papás pelear por el dinero y ella creció diciendo: yo jamás voy a permitir que a mí se me salga de control el tema del dinero. Entonces ahí es donde elige la profesión, y sin darse cuenta termina ayudando a otros a mantener el control de su dinero y de sus finanzas. Y también, como les decía yo, y después de que te ayudé a mantener el control, yo se lo reporto a la autoridad. Entonces quiere decir que ante la autoridad
nuestra primera autoridad son los padres, hay un tema pendiente de resolver. Quizá yo quiero convencer a mi padre o a mi madre de que sí soy un buen hijo, una buena hija, de que sí valgo la pena, de que sí lo hice bien. Este tema de sentirse visto, reconocido y elegido, pues si tú eres contador, por ahí puede ir tu tema. Y ahora nos vamos a ir, como dicen, sin raspar muebles, ¿verdad? Psicólogos, terapeutas y todas las personas que intentan ayudar a los otros a entender el mundo de las emociones, de sus pensamientos, de sus necesidades emocionales. Pues bueno, están reparando en el árbol un abandono emocional, emociones no vistas, no reconocidas, necesidad de comprender el dolor ajeno. Quizá alguien vivió demasiado dolor y nadie miró su dolor y nadie se hizo cargo, o a lo mejor tú mismo o tú misma viviste muchísimo dolor que nadie vio, que te enseñaste a resolverlo sola o solo. También puede ser que alguien que se haya tenido que hacer un adulto emocional a edad temprana y que entonces esto le haga elegir entenderlo con su cabeza para después explicárselo a los demás. Además de ser personas que tienen mucha empatía con otros, pero también les gusta mucho escuchar a los demás en sus problemas, aconsejar y demás. Muchos terapeutas fueron niños que aprendieron a leer las emociones para sobrevivir. Entonces estaríamos hablando que quizás estás eligiendo desde el niño interior herido, ¿sí? Ahora vamos con esta profesión, médicos, enfermeras y el personal de salud en general. Casi siempre hay una historia en el árbol de alguien que perdió la vida y no tuvo la atención médica. Entonces, los que siguen dicen, tenemos que estar preparados o tener a alguien en la familia que nos ayude a tener la atención médica inmediata, porque no nos vuelve a pasar. No tiene que volver a pasar eso. Entonces, los que eligieron estas profesiones en muchas de las ocasiones reparan impotencia, sufrimiento, pérdidas familiares significativas por falta de atención médica o de cuidado. También reparan el miedo a la muerte, si a lo mejor estuvieron en peligro de no nacer, en peligro en el vientre de su madre, reparan ese miedo a la muerte, y también tienen una grande necesidad de salvar a los demás, porque ya en el árbol o en su familia primaria vieron a alguien sufrir mucho y que nadie le ayudaba. Entonces sí tienen un gran don de servicio, pero hay que ubicar si no viene desde la herida. Cuando viene desde la herida es complicado, es difícil, es pesado, me cuesta trabajo, no logro llegar a tener éxito, consolidación y demás. Entonces, pues en el caso de este personal de salud, sobre todo médicos, enfermeras, a veces alguien que se dedica a salvar vidas es porque un día no pudo salvar a quien amaba, y no nada más del plano físico, sino quizá también del emocional, quizá también vio mucho sufrimiento. Y también recuerden que el ser médico es de las personas que más reconocidas son a nivel social, entonces también pueden ser personas que estén buscando sentirse vistas, reconocidas, elegidas, porque en la primera etapa o en la niñez no fue así. Bien, podremos seguir con los abogados, que para mí siempre hay un tema ahí con la autoridad y hay un tema con las injusticias, y podríamos hablar de las heridas de injusticia que pueden estar ellos reparando, injusticias, humillaciones, abusos, familias donde nadie te defendía, secretos de los cuales no se hablaron, necesidad de alzar la voz porque algo no está bien y nadie dice nada. Entonces luego a veces tenemos amigos o conocidos que son como muy, se aprenden muy fácil, son muy buenos para pelear y dicen, tú deberías de ser abogado, ¿no? En realidad viene desde una herida, muchas veces viene desde esa herida de la injusticia y la humillación. Yo sí voy a hacer justicia, yo sí voy a reparar, yo sí voy a defender a las víctimas, porque tal vez de niño o de niña no pude defender a mi padre o a mis hermanos o a mi madre.
Bien, ahora nos vamos a ir con otra profesión también muy reconocida, noble. Acuérdense que anteriormente las personas más reconocidas de la sociedad eran los sacerdotes, los médicos y los maestros. No sé si en ese orden, pero sí esos tres siempre eran como los más respetados del pueblo, vamos a decirlo así. Bien, los maestros muchas veces necesitan sentirse vistos. Alguien que enseña algo necesita sentirse visto y reconocido, ¿sí? Que lo que yo hablo y digo sea visto por alguien más y que además lo vean con buenos ojos. Además existe una necesidad o un deseo de guiar, unas ganas de mostrar al mundo otra manera de entender pues lo que vivimos cotidianamente, ¿sí? Ser maestro pues no nada más significa ser maestro normalistas, hay personas que dan clases de muchas cosas. Entonces, cuando tú quieres enseñar algo, primero en realidad necesitas, lo estás haciendo porque necesitas entenderlo tú y también después porque crees que hay una manera diferente que puede verse y tú lo estás mostrando, ¿sí? Además puede ser que alguien no les enseñó a ellos, que alguien no les puso atención cuando niños y ellos están haciendo lo que hizo falta cuando eran niños, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a ir con algo que está muy en boga, que son los emprendedores, personas que tienen una idea, que inician un negocio nuevo, como también los creadores de contenido, etcétera, etcétera, ¿sí? Los emprendedores o las personas que dicen yo voy a hacer mi propia empresa, yo voy a hacer algo diferente, es porque en la familia hubo carencias, porque en la familia no había independencia, tendrían que depender del ingreso de alguien o de algo, y también tienen un miedo grande a depender de los demás, entonces prefieren mil veces decir yo soy mi propio jefe antes de que alguien más me mande, y también puede haber un conflicto de autoridad ahí. Muchos de los emprendedores no buscan tanto el dinero como la libertad, ¿sí? Entonces pago el precio de mi libertad para repararlo. Cuando lo reparamos es cuando no funciona el emprendimiento, cuando, aunque sea una muy buena idea, aunque de al lado puso exactamente el mismo negocio, porque a él sí le funciona y a mí no, porque hay un tema ahí que reparar, que está reparando más bien, y que hay que trabajar y transformar el programa. Ahorita les voy a decir por qué hay que reparar o por qué lo menciono, ¿sí? Otro ejemplo muy claro serían, por ejemplo, los policías, los militares, los del gobierno, bla, bla, bla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se busca? Establecer orden, no caer en caos, no dejar vulnerables a las personas. Aparte, a lo mejor tuvieron un ambiente agresivo, inseguro en la infancia, y ellos dijeron, si yo me disfrazo de alguien con autoridad, no van a volver a abusar de mí, no van a volver a pisotearme, no van a volver a pasar encima de mí, o puedo defender a mi familia de lo que nos hicieron cuando yo era niño, o en las historias del árbol, o sea, en nuestros antepasados, llámese padres, abuelos, bisabuelos y demás. Bien, el uniforme muchas veces lo que está haciendo es proteger al niño interior de que lo vuelvan a herir. Bien, y de no sentirse indefenso una vez más. Ok, todo esto que te conté no significa que yo tenga la razón, te estoy dando un punto de vista que está basado en la biodescodificación. Acuérdate que la biodescodificación no reemplaza ninguna terapia, ningún tratamiento médico, no recomendamos abandonar ningún tratamiento nunca, ninguna terapia psicológica tampoco, ni tampoco es una ciencia, es un punto de vista que a muchas personas nos funciona y yo te lo estoy compartiendo. Bien, ahora voy. ¿Por qué digo que están reparando y que necesita ser sanado? Porque donde hay carencia hay un programa, ¿sí? Lo normal o lo que sería lógico es la prosperidad, es fluir en tu trabajo, es sentirte pleno, es sentirte completo ejerciendo eso. Más sin embargo, si tú te sientes obligado, si a ti no te funcionan los emprendimientos, si a ti no te da dinero tu profesión, si te cuesta mucho trabajo, si sientes que te equivocaste, si ya no quieres, etcétera, etcétera, quiere decir que entonces no lo estás haciendo por vocación, sino por reparar a alguien.
Y entonces ahí entraría la terapia a buscar el programa condicionante y a transformarlo, que es lo que hace la biodescodificación. ¿Bien? Entonces, como a manera de cierre te podría decir, quizá no escogiste esa profesión porque tenías el talento o la vocación, sino porque también lo elegiste para reparar una historia. Y cuando entiendes esto, empieza tu trabajo. Cuando entiendes que esto parte de ti, empieza a sanar y a verlo diferente. Dejas de juzgarte, te empiezas a entender y entiendes que hay algo pendiente que sanar, un dolor que alguien no ha visto y sobre todo tú, y que hay una oportunidad muy grande de crecimiento. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Marcela Rodríguez, voy a estarte compartiendo mucho contenido acerca de esto. Este es nuestro primer video en YouTube, mi primer video en YouTube. Y pues sí, no está hecho con gran producción, pero sí con mucha pasión y con mucho amor por lo que hago. Ya ni te conté el chisme, ahora sí vamos a cerrar con un chismecito. Ya te dije yo por qué elegí la carrera de ser contadora, ¿verdad? Pero también te voy a decir que después un día dije, no, ya no, gracias, porque siento que no estoy siendo yo, y elegí ser terapeuta holística. Y de ahí se desprendieron muchas técnicas que manejo, y el día de hoy eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me llena de vida, acompañar a otras personas a tomar conciencia, a recuperar su esencia y a transformar sus vidas. Así es que si es algo que tú quieres hacer, aquí vamos a estar compartiendo mucho contenido. Y tengo que dejar de hablar en plural, porque yo soy la que estoy haciendo esto. Gracias, nos vemos pronto.